no me diga más. Un ejemplo, España. España usa esta expresión para cortar una conversación. Dicen así: alguien llegó tarde, no hizo nada y se fue antes de tiempo. Los españoles dicen: no me diga más, ya sé por dónde va todo. Cuando en España quieren cortar una conversación, usan esa expresión: no me diga más. En México la usan como una expresión humorística. Y luego mi suegra se vino a vivir con nosotros. No me diga más, ya sé cómo acabó eso. En México lo usan como una expresión jocosa y humorística. Ahora en Argentina, ¿qué connotación tiene en Argentina? Aquí está un ejemplo. Y como siempre, el jefe nos dejó el trabajo a última hora. No me diga más, todo un sabiondo. Es una expresión irónica. ¿Y cómo la usamos en Colombia? En Colombia tiene diferentes aplicaciones, pero la más común, cuando alguien dice no me diga más, lo está haciendo con una dirección acusativa. Aquí está un ejemplo. Tuvimos un enorme problema en el colegio. No me diga más, fue culpa de... Y los colombianos acusamos y sacamos ya conclusiones. Pero hoy la connotación no es ni humorística, ni sarcástica, ni acusativa, ni cortante. Hoy el título de la enseñanza de la muerte, no me diga más, tiene una dirección exactamente literal. Vamos a ver cómo se relaciona el lenguaje, el uso de las palabras con la muerte, porque eso es lo que nos muestra la Biblia. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a empezar con la primera muerte que vemos en la Biblia. Génesis capítulo 4, está en rojo. Caín habló. Tema de las palabras. Caín habló con su hermano Abel. Cuando estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y Caín lo mató. El Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Dos veces en esos dos versículos está la referencia a las palabras. Primero cuando dice que Caín habló, luego cuando dice que Caín respondió. Y en el centro vemos el concepto de la muerte. Así que en el primer asesinato y la primera muerte de un ser humano, Dios dice que tuvo que ver las palabras. Antes de Caín quitar la vida a su hermano Abel, él tuvo cierto lenguaje. Entonces la pregunta de hoy es: ¿cómo es tu lenguaje en la casa? ¿Cómo es tu lenguaje en el trabajo, en la calle? ¿Cómo estás hablando? Entonces Dios relaciona la primera muerte de un humano con la forma de hablar. Él habló y luego mató. Es decir, que tú con tus palabras y yo con las mías podemos atraer muerte a nuestras casas, muerte al camino de nuestras vidas. Antes de caer en ese peligro de la muerte, primero tiene que existir un lenguaje, es lo que Dios dice. Proverbios capítulo 12, versículo 18, dice: hay gente cuyas palabras son puñaladas, dice esta versión Reina Valera contemporánea, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Proverbios 12 dice que con tus palabras o sanas o apuñaleas. ¡Wow! ¡Qué explicativo! Tanto Génesis 4 como Proverbios 12 nos están diciendo que nuestras palabras o traen algo bueno o destrucción. En el tema de la muerte, entonces tenemos que abordar las palabras. Vamos a Proverbios 18, verso 21. Voy a comparar dos versiones de la Biblia. Una es la Nueva Traducción Viviente y la otra se llama Traducción Lenguaje Actual. La primera dice: la lengua puede traer vida o puede traer muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. En la Traducción Lenguaje Actual dice: los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Génesis 4, Proverbios 12 y ahora Proverbios 18 están diciendo: humanos, hijos de Dios, ¿qué están hablando? Porque el plan de Dios no era que los hermanos se mataran, Caín y Abel.
El plan de Dios no es que se acabe y se maten en su matrimonio, no ese es el plan. Tus hijos con los padres con los hijos, ese no es el plan. Entonces, ¿por qué vemos padres que con sus palabras apuñalean a sus hijos? Hijos que con sus palabras apuñalan a sus padres. ¿Por qué vemos eso? ¿Qué pasa con nuestro corazón? A nuestro corazón le hace falta Jesús. Nos hace falta Cristo, el amor de Jesús. ¿Cuándo se escribió el Génesis? ¿Cuándo se escribieron los Proverbios? Esto que estamos leyendo, pues esto se escribió hace más de 3000 años atrás. ¿En qué pensaban los humanos hace 3000 años atrás? Yo sé que fuiste al colegio, algunos han leído antropología. ¿Qué pensaba hace 3000, 4000 años la humanidad? La humanidad pensaba básicamente en la supervivencia. Las cosas que hacía era para sobrevivir. Ese es el instinto más fuerte que tiene el humano y eso es lo que practicaba la gente de esa época. La gente no pensaba en la ciencia de las palabras. ¿Quién estaba pensando en eso? Estaban pensando, no habían edificios, no había luz eléctrica, no había internet. La gente apenas pensaba en conseguir un refugio, el alimento de cada día, lo han visto. Y en esa época Dios habló de las palabras, algo que hoy la ciencia sí estudia. Quiero que miren este video, por favor, científico. Este es de un artículo científico de CNN. Investigadores de la Universidad de Leicester en Inglaterra expusieron a vacas a música rápida, lenta y a silencio durante 9 semanas. Los ritmos lentos, como la Sinfonía Pastoral de Beethoven, aumentaron la producción de leche en un 3%. Más allá de estos estudios está el antiguo experimento del investigador japonés Masaru Emoto, quien afirmó que tras hablarle al agua o ponerle música de algún tipo, sus moléculas formaban una forma particular. Pero, ¿cómo se explica que humanos, animales y otros organismos perciban y respondan a estas frecuencias? Este estímulo, que es más bien mecánico, de vibración, se traduce en un estímulo bioquímico y eléctrico a través de esta membrana plasmática que está en la célula. Estos estudios nos revelan que todos los seres vivos compartimos sensibilidad a ciertos estímulos y nos demuestran que no somos tan diferentes y que sí nos afecta el entorno al que estamos sometidos. Del periódico Times del Reino Unido. Esto salió este año. Dice, el estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Putra y la Universidad de Malasia junto a Charles Spence del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford. Los resultados revelaron que la música clásica impulsó el crecimiento en las plantas con un peso promedio de 8.99 gramos y un rendimiento de 17 hojas. Las plantas expuestas a la música rock se volvieron pobres, con un peso de 3 gramos, mira eso, un tercio menos, y un rendimiento de solo 10 hojas, solo la mitad. La ciencia ha demostrado que las ondas sonoras en diferentes frecuencias y niveles de presión afectan a las plantas. Las ondas sonoras de 1 kHz y 100 dB durante 1 hora, dentro de una distancia de 0.20 metros, podrían promover significativamente la división y la fluidez de la pared celular. Vamos al Salmo 64, dice así: su propia lengua será su ruina, y quien los vea se burlará de ellos. ¡Wow! ¿Tu boca te puede llevar a qué? A la ruina. Ahora los Proverbios 18, pero el versículo 7. La boca del necio es su perdición. Los labios son para él una trampa mortal. De hecho, sale la primera resolución, es esta: no digo más palabras de muerte. Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras se te absolverá, o por tus palabras se te ¿qué? Condenará. ¡Wow! Voy a darles un ejemplo histórico de Francia. Viajemos a Francia a la época del siglo XVI. Hubo un duque muy famoso que le llamaron el acuchillado. Este es el duque de Guisa. Ahí está la fecha en que él vivió, siglo XVI. Le disimularon en la pintura la cicatriz, pero ahí se le alcanza a ver al borde de su ojo, transversal en su rostro. Les voy a decir las palabras más famosas de este duque. Je suis le bras armé
le foi catholique. ¿Se me escuchó francés o no? Ya casi estoy listo. En español dice, soy el brazo armado de la fe católica. Él era enemigo de los protestantes cristianos. Fue un hombre asesino contra los cristianos. Y esta otra frase, quiero la corona o quiero la muerte. El duque decía eso. ¿Qué dice la Biblia? Que es lo que leímos en el Salmo 64 y en Proverbios 18, que como tú hables, así te va a ir en la vida. Y él que decía, o la corona o la muerte. Él quería quitarle la corona al rey. ¿Quién era el rey de Francia en esa época? Enrique III. Era el rey de Francia. El rey se lo descubrió. Entonces, ¿qué hizo el rey? ¿Qué creen que hizo el rey? En el mismo palacio donde él quería ser rey, pero las palabras que él dijo se le cumplieron. O la corona o... Y en el palacio lo mataron. Yo espero que después del día de hoy seamos una iglesia que cuidemos las palabras, que hablemos palabras hermosas y palabras de Dios, porque lo que hablemos, eso nos va a pasar. Lo que Jesucristo nuestro Señor dijo en Mateo 12, o por las palabras te absuelven, o por las palabras te condenan. Y lo que le pasó al acuchillado, al duque de Guisa, fue que las palabras lo condenaron, querido. Vamos a hablar palabras correctas. La segunda resolución de la Biblia está en Proverbios 17:28. Dice así, hasta un necio pasa por sabio si guarda ¿qué? ¿Lo puedes leer ahí? Un necio lo consideran sabio cuando guarda ¿qué? Silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. ¡Wow! Esta es la segunda resolución. Hay silencio que evita la muerte. Quiero decirte este principio que la ciencia también lo demuestra. Es imposible evitar los pensamientos negativos. No hay nadie en este mundo que solo piense cosas buenas. No hay nadie. Es imposible que tú sientas miedo. Es imposible que te preocupes. Eso no le pasa. Tendría que ser una persona ya muerta. Pero el que está vivo se expone a la preocupación, se expone al miedo, se expone a la ira. Martín Lutero, el famoso teólogo alemán del siglo XVI, decía así: es imposible que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero es tu responsabilidad si lo dejas hacer nido. Ellos pueden revolotear, pero tú los puedes espantar. Los pensamientos malos son inevitables, pero tú puedes impedir que se vuelvan palabras. Josué capítulo 6, versículo 10. Voy a leerlo en esta versión de la Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice: Josué le ordenó al pueblo: no griten, ni dejen que se escuche su voz. No dejen salir ni una sola palabra de su boca hasta el día que les diga griten. Solo entonces deben gritar. Josué se pone radical. Él es el pastor en ese momento del pueblo de Israel. Y les dice: no pueden hablar. Los que han leído esta historia de Josué 6, ¿cuántos días no podían hablar? Hasta el último día podían gritar y podían alabar a Dios. Pero durante 6 días ellos debían guardar silencio, quedarse callados. Iban a rodear las murallas de Jericó, ¿recuerdan? Y todos los días, por 6 días, Dios le dijo: no pueden hablar. Una pregunta: ¿por qué un código de silencio tan estricto por 6 días? Dios les impuso este código de silencio. ¿Por qué? Bueno, habrá gente que dice: eso de las murallas de Jericó, que Dios las derribó, eso es un mito, eso es una leyenda. Les voy a demostrar que no. Estoy con mi esposa a la salida de Jericó, donde se gestó esta historia. Ahí se termina Jericó. Ustedes ven atrás una tienda que tienen las frutas atrás. ¿Qué fruta crees que es? Granadas, son granadas, es la fruta insignia de Israel. Pero mira, tú en las calles encuentras granadas así, pero en Jericó las ves así. Wow, es una tierra súper fértil, como lo dice la Biblia. El lado derecho es una fotografía aérea. Eso que tú ves descubierto son las murallas de la antigua ciudad de Jericó. La nueva ciudad moderna está en la parte baja, pero hacia las afueras tú encuentras a la antigua Jericó.
Y eso que ves ahí son las murallas. Así que lo que dice la Biblia no es una historieta, ni es mentira. Hay arqueología que demuestra que estas murallas existieron y que Dios las derribó. Yo pido una alabanza para Dios. La Biblia no es mentira, la Biblia es seria. La Biblia es la verdad de Dios. Ahora, ¿por qué Dios por 6 días no los deja hablar? Recuerdan que Jericó era la primera ciudad de la tierra prometida que Dios les quería entregar. Tú vas para una promesa, para una Jericó y una tierra prometida, y Dios te ordena, mejor cállate. ¿Por qué? Porque este era el segundo intento. Algunos aquí tal vez ya habían estado en una iglesia cristiana y este es el segundo intento de Dios. Dios ya había intentado entrarlos a las promesas, sí. Unos años atrás Dios ya había intentado darles bendición. ¿Y qué había pasado? Se los voy a mostrar qué había pasado años atrás. Números, capítulo 4, versículo 1 y 3. Voy a leerlo en esta versión que se llama Nueva Biblia de las Américas. Entonces toda la congregación se levantó la voz. No se quedaron callados, dice que se levantaron la voz. Y el pueblo lloró aquella noche. Imagínate eso, ¿para qué levantaron la voz? Para llorar y quejarse. Verso 3. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra? Para caer a espada, para morir. Ellos dicen que las bendiciones de Dios y venir a la iglesia es para morírsele los sueños. Mira lo que ellos dijeron. Dios los traía para morirse sus sueños, para eso los traía a la iglesia. Nuestras mujeres, nuestros hijos van a quedar cautivos. ¿No sería mejor que volviéramos al mundo, a Egipto? Versículo 28. Diles, dijo Dios, vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes, todos sus enumerados, de todos los contados, de 20 años para arriba, que han murmurado para mí. ¿Qué había pasado la primera vez? Ellos no guardaron silencio. ¿De qué hablaron? Porque ellos vieron gigantes en la tierra prometida, vieron las murallas de Jericó, vieron que era difícil la pelea de las bendiciones. Entonces ellos murmuraron y dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a morir. Y Dios dijo, como lo han dicho, les va a pasar. Ya me cansé de ustedes. Y no entraron. Así que Dios dice, no me voy a arriesgar. Ahora la siguiente generación, ya los primeros murieron, los padres murieron, y vienen los hijos, no me voy a arriesgar con ellos. Por 6 días, ¿saben qué van a hacer? Por 6 días que van a orar, por 6 días que van a rodear la muralla, ¿saben qué tienen que hacer? Díganme por favor. Guarden silencio. Y el último, ¿qué podrían ellos haber dicho? Es fanático este pastor, dice que aquí de vuelticas y que las murallas van a caer. ¿Qué hubieran podido decir? Eran kilómetros caminando, estamos descansados, hay que ir a trabajar, a producir, para comprar comida. Entonces Dios dice, me voy a asegurar, guarden silencio. Y el último día, griten y alábenme. Y cuando ellos obedecen y el último día lo alaban, las murallas cayeron. Yo creo que hay murallas frente a ti que se separan de la bendición de Dios. Y si cuidas la boca, y si aprendes a vivir en oración tus 6 días, entonces el 7º te llegará. Tus murallas caerán y entrarás a la bendición de Dios. Demuéstramelo, pastor, te lo voy a demostrar. Jeremías capítulo 1, versículo 7. Jeremías era un jovencito cuando Dios lo llamó a la iglesia. ¿Y Dios qué le dijo a Jeremías cuando era un jovencito de 13 años? 15 años, ¿qué le dijo Dios? Serás un profeta a las naciones. ¿Yo ir a Europa? ¿Yo ir a Asia, a Japón, a Corea? Dios le dijo sí. Jeremías no lo creyó. Entonces Dios hace algo extremo porque ama a este jovencito, porque este jovencito era puro viniendo a los cultos, puro asistiendo a la iglesia. Entonces Dios le hace un favor. Lee conmigo el verso 7. El Señor me dijo, el tema de hoy, ¿qué le dijo Dios a él? No digas más. El título de la prédica de hoy. Dios le dijo a Jeremías, no digas más, que eres muy joven, que no tienes dinero, que tus papás no te apoyan,
que no tienes estudio. Dios lo calló y le dijo, mira, te voy a hacer un favor, Jeremías, no digas más. ¿Por qué? Porque vas a ir a donde yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Y Jeremías se convirtió en el profeta más famoso y más poderoso de todas las naciones. ¡Alaba a Dios! Hay que cuidar la boca. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! No mates tu destino, no le amarres las manos a Dios. O una metáfora, porque nadie le puede atar las manos a Dios. Pero no hagas eso. No digas palabras feas. No digas palabras de incredulidad. Dios amaba a Jeremías y por eso le ordenó, no puedes decir más, porque yo voy a cumplir lo que he dicho sobre ti. ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir sus promesas en ti? Sí, no digas más que eres una persona desventaja, que eres alguien feo, fea, rebelde, orgulloso, débil. No digas más eso. ¿Qué debo decir entonces, pastor? Debes decir, yo tengo al Dios de Jeremías, yo tengo al Dios de Jericó, yo soy débil, pero mi Dios es fuerte. Yo soy limitado, pero tengo un Dios ilimitado. Las palabras no solamente matan físicamente, matan destinos, sino que las palabras pueden matar los milagros. Los milagros, sí, y las promesas de Dios. Te lo voy a demostrar. Lucas, estas son palabras de Cristo. Lucas capítulo 1, verso 18 y 20. ¿Qué pasó en Lucas 1? No podían tener hijos. Zacarías, que era un sacerdote, y su esposa Elizabeth. Y mira lo que pasó. ¿Cómo podré estar seguro? Dios le dio una promesa, le dijo que iba a hacerle un milagro, que le iba a sanar a su esposa estéril. Y él dijo, ¿cómo podré estar seguro de eso? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. Pero como no creíste, le dijo el ángel, en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo y no podrás hablar. Wow. Aquí está. Los milagros, casi se pierde Zacarías de un milagro. El milagro de tener el hijo soñado. Juan el Bautista se llamó el hijo de Zacarías y de Elizabeth. Casi se pierde en un milagro. Dios le dijo, antes de que contamine a su esposa, antes de que siembre incredulidad y mate el milagro, voy a ayudarle. Y lo dejó mudo. La última resolución de la Biblia hoy sobre las palabras y la muerte está en el Salmo 118, verso 17. Dice así: no he de morir, he de vivir para proclamar las obras del Señor. Mira lo que Dios puso a decir a David cuando estaba enfermo y en problemas. No moriré, sino que viviré. Este es el siguiente y último principio. Viviré diciendo palabras de vida. Este es la tercera resolución que nos muestra la Biblia. Mis palabras van a ser de vida. Yo no proclamaré muerte, destrucción, desgracia, incredulidad. Yo no hablaré eso. Tengo un Dios muy bueno, tengo un Dios muy grande, tengo un Dios muy compasivo, tengo un Dios poderoso. Así que mis palabras van a ser palabras de vida y de bendición. Números capítulo 6, versículo 23 al 27 dice: diles al sacerdote y a sus hijos que impartan la bendición. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Impartir bendición. Con estas palabras, mira, la bendición no se transmite por un aceite, no se transmite por una planta porque tenga sábila. La bendición no llega así. Está escrito que la bendición llega por palabras. No se puede frotar, no se puede mentalizar. No, la palabra dice que la bendición de Dios llega por hablarla. Sigamos leyendo. Mira lo que debían decir: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda paz. Así invocarán, otra vez palabras, invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Juan capítulo 11, versículo 21 y 22. Este es un gran ejemplo
de la bendición de Dios y la vida cuando yo hablo las palabras correctas. Dice, Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estamos en el tema de la muerte y las palabras, y este es el ejemplo perfecto. Ella dice, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerte. Verso 22. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pida. ¿Cuántos días llevaba Lázaro muerto? ¡Wow! 4. Eso quiere decir que su cuerpo ya estaba gusaneado. ¡Wow! Pero ella dice, con su hermano en la tumba y con gusanos comiéndoselo. Y Marta dice, pero aún ahora Dios. No se te debe olvidar Juan 11. Cuando tengas un problema digas, esto no lo resuelve nadie. Saca la Biblia y di Juan 11. Eso puede estar muerto, eso puede ser imposible para los hombres, pero aún ahora Dios puede hacer un milagro. Juan capítulo 6, versículo 63, que este es el último texto. El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Si tú deseas que el Señor esté contigo, habla las palabras de Cristo. Memorízate Juan 11. Apréndete a memorizar versículos, escríbelos y ponlos en las paredes de tu casa. Las promesas que Dios te da, anótalas y ponlas en la puerta. Memorízalas y háblalas. Porque cuando tú las hablas, el Señor hace milagros. Cuando tú las hablas, las murallas de Jericó se te van a caer. Aprendamos a hablar palabras de Dios. Les traje un ejemplo impresionante de un hombre que admiré mucho. Cuando entregué mi vida a Jesús, me la pasaba en la emisora escuchando sus programas. Su programa se llamaba, y todavía se escucha, En Contacto. Así se llamaba su programa, que se emitía en más de 100 países del mundo. En Contacto. Voy a mostrarles su historia. El padre tenía uno de los ministerios más grandes del mundo. El hijo construyó una de las iglesias más grandes del país, y ni siquiera se hablaban. Su disputa se volvió legendaria. Los medios cristianos no podían dejar de hablar de ello. Todos tenían una teoría, una fe, problemas de salud mental, problemas de control, celos. Cualquiera que fuera la razón, el silencio entre padre e hijo se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal con el liderazgo evangélico. Dos hombres que enseñaban sobre el perdón, pero no podían ofrecérselo mutuamente. Una comida cambió todo. Charles miró a su hijo y dijo, no quiero que terminemos como todos esos otros padres e hijos. Andy respondió suavemente, yo tampoco, papá. Su padre, Charles Stanley, el mismo hombre que alguna vez se sintió abandonado por la partida de Andy, se paró en su propio púlpito y lo alabó públicamente, apasionadamente. Ese mismo Charles, que alguna vez había hecho críticas sutiles a Andy durante los sermones, ahora le decía con orgullo a su congregación sobre los planes de plantación de iglesias de Andy. Incluso dio su bendición. En privado, Charles admitió que esas palabras no fueron fáciles. Las heridas aún estaban frescas, pero las dijo de todos modos. Esa bendición marcó un cambio importante. Años antes, apenas podían hablar, pero con el tiempo, las cosas cambiaron. No solo hablaban, predicaban en las iglesias del otro. El mismo padre que alguna vez vio a su hijo como un rebelde ahora lo veía como un compañero, y Andy nunca lo olvidó. Sabía que tuvo un asiento en primera fila al crecer, aprendiendo de uno de los predicadores más poderosos de América. Charles había liderado la primera iglesia bautista de Atlanta durante más de 5 décadas. Incluso había sido presidente de la Convención Bautista del Sur. Pero ahora, estaba viendo a su hijo liderar una nueva generación. En los últimos meses de Charles, todo se ralentizó. Ya no podía moverse mucho. Pasaba sus días en una gran silla de cuero, su cuerpo demasiado débil para sostenerlo. Pero su mente, aún aguda, su corazón aún en llamas. Andy lo visitaba a menudo, y cada vez se arrodillaba junto a esa silla. Hablaban. Luego Charles decía, ora por mí. Esto se convirtió en su nuevo ritmo, un ritmo de sanación. Andy dijo que esas visitas eran preciosas más allá de las palabras. Esa silla se convirtió en un espacio sagrado, un símbolo de paz entre dos hombres que alguna vez estuvieron distantes. Charles ya no estaba en escenarios, ya no tronaba desde el púlpito, pero en esa silla, a través de oraciones silenciosas, encontró algo igual de poderoso. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que sus cenas eran silenciosas y tensas. Se sentaban en restaurantes, sabiendo que debían hablar, pero sin saber cómo. El divorcio entre Charles y la madre de Andy, Anna, había destrozado más que un matrimonio. Había sacudido su vínculo como padre e hijo. Charles admitió que tenía miedo de lo que podría pasar entre ellos. Ambos hemos visto qué les pasa a los padres e hijos que pasan por algo como esto, le dijo a Andy una vez, y no quiero que nos pase a nosotros. Ese miedo los empujó a reconstruir, lentamente con firmeza. Tomó casi
casi 25 años. Luego vino la frase que lo cambió todo. No podría estar más orgulloso de ti, Andy. Lo dijo más de una vez, se convirtió en su hábito. No solo lo decía de verdad, quería que Andy lo supiera. Viniendo de Charles Stanley, esas palabras tenían peso. Andy lo dijo mejor. La fuente de una palabra determina su peso. Charles podría haberse aferrado a viejas discusiones. Andy había tomado posturas teológicas audaces, que incomodaban a algunos. Había desafiado tradiciones, pero Charles nunca lo reprendió públicamente. Nunca se enfrentó a las opiniones de Andy sobre el Antiguo Testamento o los temas LGBTQ+. En cambio, dijo esas 7 palabras una y otra vez, y sanaron algo que ningún sermón jamás pudo. El momento final entre ellos fue algo sacado de un cuento. Fue el sábado por la noche, 15 de abril de 2023, solo 3 días antes de que Charles falleciera. Andy lo visitó como siempre. Esperaba la misma rutina: arrodillarse junto a la silla, decir una oración, escuchar un gracias silencioso. Pero esta vez, algo cambió. Cuando Andy se levantó para irse, Charles preguntó: ¿puedo orar por ti? Fue la única vez que lo hizo. Andy no lo sabía entonces, pero serían las últimas palabras que su padre le diría. Oró y luego lo dijo de nuevo: no podría estar más orgulloso de ti, Andy. Esas fueron sus últimas palabras para su hijo. Charles Stanley, uno de los predicadores más famosos y poderosos del mundo en la década de los 80, 90 y los 2000. Cuando falleció hace apenas casi 2 años, mira los diarios cómo lo sacaron. Diarios no cristianos, seculares. El New York Times: Charles Stanley, pastor de Atlanta que predicó al mundo entero, muere a los 90 años. El Washington Post: Charles Stanley, prominente pastor bautista, murió en Atlanta a sus 90 años. Hasta Yahoo lo tituló así: el doctor Charles Stanley murió en su casa. Era un hombre poderoso en Dios. Más de 180 naciones sus programas. Increíble. Empezó su ministerio a los 14 años porque su abuelo fue pastor. Maravilloso. A los 25 años ya fue ungido como pastor en la iglesia bautista y fue el presidente de la Asociación Bautista de Estados Unidos. Pero en la década de los 90, en el año 1995, su esposa se divorció de él. No por algo malo que él hubiera hecho. La esposa dijo delante de toda la prensa: no quiero ser más la esposa de un predicador, yo quería un esposo normal. La vida de Charles solo es para la gente. Se la pasa aconsejando, se la pasa predicando. Yo quería un esposo normal que estuviera en la casa. Cuidado, jóvenes, con quién te casas. Porque si tú te casas con alguien que te gusta físicamente, que te atrae, pero no tiene la misma visión tuya, va a ser una dificultad. Si la persona quiere ir a la derecha y tú a la izquierda, va a ser un problema. Charles Stanley había dicho: si un día yo me divorcio, dejo el pastorado y dejo el ministerio porque es una vergüenza el divorcio. Y esas palabras lo alcanzaron a él. En el 95 su esposa se divorció. La iglesia le pidió que continuara con una condición: que no se volviera a casar. Porque la Biblia dice eso. Y él aceptó y nunca se volvió a casar. Se mantuvo separado, pero le causó un problema con los hijos, como lo escucharon. La esposa sembró una semilla en la mente y el corazón de los hijos, y los hijos también lo odiaron. ¿Y sabes una cosa? Su hijo, qué ironía, se volvió pastor. La segunda iglesia más grande en los Estados Unidos es la de su hijo, Andy Stanley. Es la segunda iglesia más grande y se volvieron rivales con el papá. Dijo: voy a predicar diferente a mi papá. Si él decía blanco, yo voy a decir negro. Si él era bautista, yo voy a ser pentecostal. Y se volvió lo opuesto al papá. Y qué ironía, como dice ahí el periodista: 2 hombres que predicaban de amor y no podían amarse. 2 hombres que predicaban de perdón y no podían perdonarse. Pero qué lindo Dios. Antes de morir, le dio la oportunidad al pastor Charles Stanley de cambiar las cosas. ¿Y cómo las cambió? ¿Escucharon al periodista? ¿Qué cambiaron todo? Las palabras. Invitó a cenar a su hijo y le dijo algo que era difícil para él: estoy orgulloso de ti. Eres el hombre más excepcional que he visto. Y el hijo dijo: eso me lo está diciendo Charles Stanley, el pastor más respetado de la Comisión Bautista. El pastor más famoso me lo está diciendo que yo soy un orgullo, que yo soy excepcional.
Y las palabras lo cambiaron todo. Y fueron las últimas palabras antes de morir que le dijo a su hijo: hijo, estoy muy orgulloso de ti. Querido, la Biblia es la verdad. ¿Cuál es tu problema? ¿En qué estás atorado en la vida? Esta prédica fue para ti entonces. Esta enseñanza me la dio Dios para ti entonces. ¿Qué se está muriendo en ti? ¿Qué tienes al borde de la muerte? Pide perdón a tu Dios. Entrégale el corazón. Si estás peleado con alguien, sientes odio como lo sentía Charles Stanley con su hijo Andy Stanley. Si tienes un divorcio como le pasó a Charles Stanley con su esposa Ana. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.